Welcome to Unleash Leadership, the podcast where bold leaders and changemakers come together to share their stories, strategies, and insights for creating a lasting impact on society. Carla Blanco is your host. For over 28 years, she has been navigating the complexities of the corporate and government worlds, a journey that's taught her that authentic leadership isn't just about climbing the ladder, it's about lifting others as you rise. Along the way, she uncovered the unwritten rules that drive success, the ones no one tells you about, but that can define your career and legacy. On this podcast, she'll sit down with extraordinary guests from around the globe, leaders, visionaries, and innovators who are leaving their mark on the world. Together, they'll explore their journeys, uncover their tips and tricks, and dive into the challenges they've overcome to inspire you to excel in whatever you're facing. Whether you're climbing the corporate ranks, building your personal brand, or leading change in your community, this podcast is your space to grow, learn, and unleash the leader within. So grab a notebook, get ready to take action, and join us on this journey to unleash our leadership potential. Before we dive in, make sure to follow Carla on Instagram, LinkedIn, at Carla Blanco Coach, Carla with a K, and YouTube at Carla Blanco Show to stay connected and get even more leadership tips and updates. Hoy me honra presentarles a Ángela Kohler. Ella es arquitecta de liderazgo humanocéntrico e innovación, experta en sostenibilidad organizacional y empresas familiares, con casi 30 años de experiencia y una trayectoria académica excepcional como valedictorian y psicóloga con múltiples maestrías. Ángela integra la neurociencia con el gobierno corporativo. Fue premiada como la mejor servidora pública gerencial en Colombia y hoy lidera Ángela Mentora. Es autora de 9 libros, entre ellos Huellas y Empresas In. Su misión es guiar a líderes en decisiones críticas y transiciones generacionales, transformando la cultura organizacional en modelos más humanos que trascienden el éxito financiero. Bienvenida, Ángela. Es un honor tenerte con nosotros. Ángela, contanos sobre tu viaje de liderazgo, ese camino que estoy segura tiene muchos momentos de aprendizaje para todos nosotros. Pues fue un camino muy especial, como bien lo mencionas, Carla. El camino de Santiago de Compostela me enseñó algo que pocas metodologías de liderazgo logran transmitir. Y lo que me enseñó básicamente fue esa diferencia entre avanzar y sostener. Dos palabras que en el ejercicio de liderazgo, Carla, y tú que conoces y trabajas y has trabajado en estas multinacionales y hoy también como consultora sabes lo que esto significa. Eh, ¿qué entendí básicamente desde una metáfora muy real en el Camino de Santiago? Que no todo depende de mí, que hay variables que yo no controlo, que el cansancio llega, que hay días en los que simplemente avanzar ya es suficiente. Y eso, llevado a un entorno organizacional, cambia completamente la forma de liderar. Y eso es muy lindo verlo desde esa metáfora, porque la lección más profunda que un líder moderno, o nosotros como líderes modernos debemos integrar es que no todo el que empieza contigo está llamado a llegar contigo. Y eso no es un fracaso, jamás se puede ver como un fracaso. Eso es parte del proceso. Claro, nosotros recorrimos alrededor de 800 kilómetros. Todos los días caminábamos alrededor de 25 kilómetros y no siempre íbamos acompañados de las mismas personas y no siempre teníamos los mismos retos y no siempre teníamos que tomar las mismas decisiones. Y por eso me pareció tan lindo hacer el ejercicio como metáfora del camino del camino de Santiago a un ejercicio de liderazgo real. Por ejemplo, hoy en las transiciones generacionales, hoy estamos viendo 4 generaciones en las organizaciones, especialmente en empresas familiares, es lo que también nosotras conocemos. Este es uno de los mayores bloqueos. Se confunde muchas veces la lealtad con la permanencia y eso genera decisiones que evidentemente frenan la evolución del negocio.
Así Ujú. que muchos aprendizajes del Camino de Santiago. Ay, qué lindo, muchísimas gracias por compartir. ¿Y quién te marcó en tu vida para llegar a ese camino de Santiago? Ay, pues indudablemente yo creo que es muy interesante entonces que nos remontemos a la infancia, a la niñez inclusive, porque nuestros principales puntos de referencia se dan particularmente en esos primeros años. Como psicóloga te puedo decir que entre los 0 y los 6 años hay un marco de referencias fundamentales. Y claro, y uno dirá, Ángela, pero es que de 0 a los 6 años prácticamente tú no hablas, tú todavía estás, es decir, no te relacionas y no te vinculas a esos niveles. Pues díganme decirles que lo que hagamos con un niño o niña de los 0 a los 6 años marca profundamente lo que va a ser de esa persona en su edad de adolescente, de adulto y como una persona también ya capaz de tomar decisiones en su mundo personal, familiar, empresarial, académico. Así que para responder a tu pregunta, pues me remonto también a sus primeros años y definitivamente mi madre. Mi madre, yo puedo decir que hasta ahora es la persona que me ha marcado profundamente. Y mire que lo digo en presente, aun cuando ella falleció hace 40 años. Yo era una niña cuando ella falleció y fue muy lindo porque dejó sembrada en mí esa semilla, la semilla y la cosecha. Yo hago parte de la cosecha de mi madre, ella deja sembrada esa semilla y una semilla que se construyó, contarte, Carla, a ti y a la audiencia que nos acompaña, no siempre se sostuvo desde la estabilidad, sino desde esa capacidad que tuvimos junto con mis hermanos de reconstruirnos, porque yo soy la menor de los 4 hijos y mi madre muere en unas condiciones muy lamentables por la guerra que se generó en Colombia en la década de los años 80. Mi madre, una gran líder social, una mujer de una gran sensibilidad frente a las causas sociales y es asesinada justamente por defender causas sociales en nuestro país. Así que nuestra historia personal, puedo decir que la mía y también la de mis hermanos está atravesada pues por pérdidas como esta, por experiencias, Carla, que nosotros no elegimos, pero que nos transforman. Esa es la diferencia, pero que además nos obligan a hacernos preguntas que la mayoría evitamos. Vengo entonces de una familia que me enseñó valores, pero que también me enseñó de vivencias que me exigieron desarrollar fortaleza emocional, sentido de propósito. Y eso evidentemente marcó profundamente mi manera de ver el liderazgo. Porque mientras muchos construyen, Carla, esos liderazgos o esas identidades desde el logro, yo al contrario tuve que construirlas desde el vacío. Así que eso es parte de mi historia y me quedaría solamente en esta persona para darle todo el mérito a mi madre como una persona de gran referencia en lo que es hoy mi vida. Ay, gracias, Ángela. Bueno, y entonces no nos sorprende que seas arquitecta de liderazgo con un enfoque humanocéntrico. ¿Cómo logras equilibrar rigidez necesaria en el gobierno corporativo con las dinámicas humanas a menudo impredecibles, especialmente en ese ecosistema de empresas familiares? Claro, y aquí me encantaría entonces, querida Carla, que empecemos definiendo qué es esto de arquitectura de liderazgo humanocéntrico, porque parece una cosa como tan extraña, como que esto cómo se desarrolla organizacionalmente. Entonces, cuando hablamos de liderazgo humanocéntrico, muchas personas piensan en el bienestar, en cercanía, en algo bonito, y creemos que ahí de pronto las personas tendrían que tener una condición distinta. El liderazgo humanocéntrico no es una versión más amable del liderazgo tradicional. Eso es importante que lo tengamos claro para que nos bajemos un poco de ese lenguaje que tenemos antes. Es una transformación profunda, profunda de cómo se toman decisiones dentro de una organización. Y esto es lo que tenemos que hacer todos los días. Tú y yo estamos acompañando como consultoras, como expertas, como mentoras a directivos, a los heads de las organizaciones a tomar decisiones todos los días. Así que el hecho de que seamos arquitectas de liderazgo humanocéntrico significa diseñar estructuras, diseñar culturas, diseñar modelos de gestión, donde el ser humano no es un recurso,
donde el ser humano es el eje central desde el cual se construye todo el resultado. Así que el ser humano está en el centro y alrededor todos los procesos. Y aquí hay algo clave en todo esto, mi querida Carla, y es que poner al ser humano en el centro no significa que esto sea fácil, significa que le tenemos que dar sentido, porque liderar personas, ya sabemos lo que implica. Tomar decisiones difíciles. ¿Quién dijo que tomar decisiones era sencillo? Por eso los grandes rangos de las organizaciones a eso están convocados, a tomar decisiones. Decisiones que a veces son difíciles, decisiones que a veces incomodan, decisiones que inclusive a veces son impopulares. Pero la diferencia está en cómo tomamos esas decisiones y además cómo les enseñamos a tomar esas decisiones. Entonces, esto, por ejemplo, llevado, Carla, al ecosistema de las empresas familiares, esto es muy complejo, porque no estamos solamente gestionando roles. ¿Saben qué estamos gestionando? Vínculos, historias, lealtades, expectativas. Así que cuando un líder, particularmente de empresas familiares, no comprendemos esa dimensión humana, terminamos tomando decisiones técnicamente correctas, pero emocionalmente destructivas. Y eso lo vemos con mucha frecuencia en las empresas de familia. Tan importante es el qué, la estrategia, como el cómo que nos conecta como seres humanos. Gracias por eso, Ángela. Y Ujú. nos hablaste del Camino de Santiago y tenés un libro al respecto, tu libro Huellas. ¿Cuál es Sí. esa huella o lección fundamental del peregrinaje que un líder moderno debe integrar para gestionar con éxito las transiciones generacionales? Ay, particularmente, y es que esa fue una experiencia bastante linda, es que fueron 35 días y complemento la respuesta que di hace un momento con esto que les voy a decir, y es que fueron 35 días además conviviendo en unas condiciones muy lindas, para algunos unas condiciones difíciles, para mí fueron unas condiciones bellísimas porque nosotros hicimos el camino de Santiago como lo hacen a la antigua, justamente estando y permaneciendo en alojamientos, no en hoteles, sino que nosotros escogíamos los alojamientos, lo más básico, porque es que además allí es donde se transforma todo en historias. Yo tuve el privilegio de escuchar muchas historias y por eso tomé como referencia 7 de ellas para poder concebir este libro que habla de esos 7 aprendizajes que nos da el Camino de Santiago para quienes lideramos. Pero algo que me enseñó mucho particularmente a mi estilo, y tú y yo tenemos el privilegio de conocernos hace un par de años, y es que me enseñó a soltar el control. Ah, y esto para mí fue toda una escuela, que a mí me enseñan a soltar el control porque, claro, yo vengo de esa situación de familia que les referencié hace un momento. Entonces, ¿yo qué tuve que hacer? Controlar mi vida, porque nadie lo iba a hacer por mí. De allí nace una niña de 13 años que ve cómo asesinan a su madre, lo que tiene que hacer es controlar todo lo que está a su alrededor y eso no es nada bueno. No, no les estoy diciendo que sigan este camino. Fue una manera de protegerme, fue un ejercicio emocional que hice para mí, pero ese ejercicio de control me acompañó durante muchos años en mi vida universitaria. Yo quería controlar todo hasta el discurso del profesor. En mi vida laboral yo quería controlar todo, absolutamente lo que estaba pasando a mi alrededor, aunque yo no tuviera ese alcance. En mi vida afectiva también el control se hizo presente. Así que llegue el Camino de Santiago como un regalo a mi vida, a enseñarme a soltar el control, porque además, Carla, cuando intentamos controlar cada paso, cada resultado, cada persona, ¿sabe a qué terminamos? Y esto lo llevo ya empresarialmente, limitamos el aprendizaje. Y en las organizaciones pasa exactamente lo mismo. El exceso de control es una forma de miedo disfrazado de liderazgo. Ojo con esta frase. El exceso de control es una forma de miedo disfrazado de liderazgo. ¿Cuántos de los que nos están escuchando acá no hemos tenido un líder que tiene un exceso de control, lo que nosotros llamamos ese micromanagement que está presente en todo? Ojo con eso, se los digo como psicóloga, detrás de eso lo que hay es mucho miedo. Los líderes que no toleran la incertidumbre terminan entonces, ¿qué? Asfixiando a las personas de la organización. Y esto asfixia muchos procesos, entre otros
procesos particularmente de creatividad, de innovación. Y esto además hace algo muy delicado y es que debilita la autonomía de los equipos. Entonces allá se hace solo lo que el líder diga. Entonces, ¿para qué contrata a las personas? Las personas se tienen que contratar también para que tengan esa capacidad de tener ideas, de tener iniciativas, de romper también con los paradigmas. Porque liderar al final, querida Carla, es saber cuándo sostener y también cuándo soltar. Y esa es una de las decisiones más lindas y más necesarias que hoy en día debe tener un líder. Es todo un arte. Es todo un arte. Ángela, tenés una formación muy sólida que incluye psicología, una maestría en innovación, pero yo quisiera que nos hables de cómo la neurociencia está cambiando la forma en que entendemos la toma de decisiones críticas en las organizaciones hoy en día. Gracias por mencionar el tema de la academia y en eso tú y yo nos parecemos mucho, eh, Carla, porque no es suficiente con la experiencia la tenemos que tramitar a través de procesos y a través de modelos. Alguien dice, no, es que yo ya tengo la experiencia de lo que dice, pero si eso también no se acompaña de un ejercicio académico, pues evidentemente va a quedar cojo ese ejercicio que hagamos. Pero si también ocurre al contrario, es decir, mucha formación, pero no está acompañada de una experiencia, definitivamente también allí hay un vacío. Y esto evidentemente es lo que a mí me pasaba en los cargos de gerencia que tuve el privilegio de ocupar durante 20 años en mi país, Colombia, cargos de gerencia pública. Y cuando me decían, Ángela, va a venir alguien a hacerte un entrenamiento, yo feliz porque soy una aprendiz permanente. Pero solo ponía una condición, increíblemente, mi Carla, una. Y es que esa persona que venga a enseñarme ya haya pasado por este puesto. Porque si vienen a enseñarme desde la teoría, no, yo la teoría me la sé. Venga, que ya haya tenido un reto igual o superior a este que yo tengo. Porque ahí sí es definitivamente donde aparece una transferencia de conocimiento. Entonces, frente a la pregunta que tú me haces, Carlita, sí, mi cuarta maestría fue esta en innovación y obviamente todo esto lo acompaño de ejercicios de neurociencia, porque la neurociencia y además como psicóloga, la neurociencia me ha apasionado desde los primeros semestres que yo tuve el privilegio de ver esta materia en mi facultad de psicología. La neurociencia ha puesto en evidencia algo que cambia completamente la forma en que entendemos el liderazgo. El ser humano no está diseñado para liderar. Increíble. Y tú dirás, Ángela, nos acabas de tirar aquí una bomba súper fuerte. ¿Cómo así que el ser humano no está diseñado para liderar? Desde la neurociencia, el ser humano está diseñado para sobrevivir. Y esto tiene implicaciones profundas en la toma de decisiones. Así que cuando un líder obviamente enfrenta una decisión crítica, su cerebro no está priorizando la mejor estrategia. ¿Sabes qué prioriza el cerebro? Estoy hablando neurológicamente, Ujú. cerebros primitivos. Está priorizando la sensación de seguridad. Lo primero que hace el cerebro es protección, protección. Y eso significa que muchas decisiones parecen ser racionales, pero en realidad están guiadas por el miedo, por la necesidad de control, por la búsqueda de aprobación. Y lo más complejo es que el líder no se da cuenta de eso. Y yo estoy segura que muchas personas que nos están escuchando se están sintiendo identificados con el mismo estilo de liderazgo que él puede tener o ella puede tener o con quien haya tenido procesos de liderazgo que estén con él. Y por eso aquí les voy a decir algo que de pronto no es muy normal, y es que la mayoría de decisiones organizacionales no son estratégicas, son emocionales. Y mientras esto no se haga consciente, las organizaciones saben qué va a pasar, Carla, y tú lo has visto, seguirán repitiendo patrones, aunque cambie la estrategia. Totalmente. Y bueno, ha sido reconocida múltiples veces y en una de esas ocasiones fuiste reconocida como la mejor servidora pública de nivel gerencial en Colombia. ¿Qué principios de esa gestión pública y educativa trasladaste a tu consultoría en Ángela Mentora para conectar los resultados del negocio con cultura organizacional? Gracias por recordarme ese capítulo tan lindo de mi paso por el servicio público, porque además la forma y la palabra con la que yo me defino es servicio.
soy una mujer de servicio, así que me permitan servir en lo público, era cumplir con mi misión, o sea, me pagaban por cumplir con mi misión, pues muchas gracias. Y fue algo muy lindo porque fue un reconocimiento en medio de, puedo decir, cientos y cientos y cientos de gerentes públicos y que yo haya sido reconocida como la mejor de todos, pues obviamente esto genera una gran satisfacción, pero a la vez un gran desafío y un gran reto, porque mi paso por el servicio público me dejó una claridad que quizás muchas organizaciones privadas aún no han integrado, y es que las decisiones no solamente generan resultados, generan también consecuencia en la vida de las personas. Y cuando perdemos de vista esto, puede ser eficiente, pero no sostenible, no sostenible. Así que en el sector privado hay una obsesión por el corto plazo y uno lo entiende por el resultado inmediato, por el indicador. Eso es necesario, pero déjenme decirles algo, eso es insuficiente, porque el resultado sin un propósito genera crecimiento, pero ¿sabes qué si no genera? Permanencia. Y eso lo estoy viendo hoy en tres empresas que estoy acompañando. Increíblemente se repiten estos mismos patrones. Ellos están pensando en lo que van a hacer en el Q2, 3 meses. Y yo digo, si supieran el impacto que ellos pueden generar, claro, esos 3 meses son importantes para poder hacer unos énfasis, pero no se me queden concentrados ahí, porque esto tiene que ser mucho más profundo y sobre todo que esto tiene que generar permanencia y no simplemente vivir en el día a día. Así que lo que traje del sector público en mi Carla fue esa capacidad de pensar en impacto y no solo en desempeño. Una cosa es desempeño, que es lo inmediato, y otra cosa es el impacto, que es lo que se da a mediano y largo plazo. Pero cuando nosotras, y tú y yo lo sabemos, le mencionamos a los CEOs de las organizaciones, esto se desarrolla a mediano plazo, no me sirve. No me sirve. Si no me genera resultados que yo pueda ver en 2 meses, no me sirve. Claro, hay un tema también de supervivencia en el sector público, que es de donde yo vengo, pues no, porque nosotros teníamos ya unos recursos definidos para toda una vigencia, entonces todo el año ya estaban asegurados los salarios, los gastos fijos. Entonces, pues de alguna manera esa preocupación no está en el sector privado, esa preocupación es latente todos los días. Todos los días tenemos que saber cómo vamos a pagar los salarios, las bonificaciones, las prestaciones sociales. Desde ahí también entiendo a los CEO. Así que mi reflexión sería cómo entender que cada decisión tiene una dimensión humana, tiene además una dimensión social, tiene además una dimensión cultural y que una organización no puede desconectarse de eso sin pagar un costo. Y el costo es que a veces no sobreviva. También hay situaciones muy difíciles en la empresa privada perdón, en la empresa estatal, y quiero referenciarlas acá, y son situaciones que pasan, por ejemplo, por cómo se toman recursos que no le corresponden a las personas. Así que ahí les dejo simplemente para decirles, el sector público es bellísimo, pero también desafortunadamente algunos servidores públicos abusan de eso y cometen ciertos actos de corrupción. Les voy a contar aquí una sola anécdota sencillita. Cuando yo estaba como directora de una de las entidades más importantes de Colombia en el sector de la educación, se cambió algo que se llama el Estatuto Anticorrupción. Y el Estatuto Anticorrupción es una serie de normas y reglas que regulan el ejercicio de nosotros los ordenadores de gastos. Se llama ordenadores de gastos a los que manejamos recursos públicos y tenemos la facultad de gestionar estos recursos públicos para que nos digan cómo hacerlo con la mayor transparencia. Un documento de 300 hojas y van, obviamente no lo explican los abogados, y al terminar el ejercicio pues se paran y aplauden, y yo que era la directora no aplaudí. Claro, los ojos de la gente se giraron sobre mí y jefe, ¿pasó algo? ¿No le gustó la presentación? Le dije, no, la presentación estuvo impecable, los abogados lo hicieron muy bien. Lo que pasa es que lamento mucho que en mi país, Colombia, yo necesite un documento de 300 hojas para que me digan que no debo robar. Es increíble, me da mucho dolor porque simplemente yo lo hago por convicción, yo lo hago porque son mis valores, son mis principios, y yo nunca necesitaría un documento de 300 hojas que me diga que no debo robar los recursos que son del Estado porque son sagrados. Entonces también todo tiene su contraparte. Trabajar en el sector público es bellísimo por el impacto social, y ahora bien, trabajar en el sector privado y en empresas familiares es maravilloso también por el impacto que hacemos también con las poblaciones que se atienden.
Y en un mundo empresarial que a menudo prioriza el éxito financiero, como bien lo mencionabas, y ese corto plazo del Q2 y los próximos 2 meses por encima de todo, yo quisiera pedirte que te refieras a tu obra Y Jesús lloró, donde exploras ese liderazgo compasivo. ¿Cómo convencerías a un líder de que la compasión y la vulnerabilidad se pueden convertir en ventajas competitivas para la sostenibilidad a largo plazo? Esa es una pregunta muy linda y es una pregunta además muy humana y el nombre del libro ya nos dice todo y es, yo además hablo de Jesús en esta obra como un líder, no lo hablo desde ningún acto de fe ni de ninguna religión, lo hablo como un gran líder. Hay quienes lo reconocen, hay quienes no y están en todo su derecho, ni más faltaba, pero que ha sido un gran líder, lo ha sido porque 2000 años después aún seguimos hablando de él. Algo tuvo que haber hecho bien. Y yo le diría a este empresario que existe una idea equivocada, que la compasión es debilidad. Lo que pasa es que también a veces ponemos en una misma bolsa eh, todo lo que es como sentir lástima y sentir compasión. Son totalmente distintas. En Oriente lo tienen muy bien definido y yo también estuve el año pasado en la India, donde tuve la oportunidad de conocer mucho más ese concepto y obviamente ellos lo tienen muy incorporado al concepto de la compasión. Aquí en Occidente nosotros confundimos las dos cosas y ponemos en una misma balanza o en una misma bolsita la compasión y la lástima, pero no tienen nada que ver. La compasión es cuando tú miras a otro desde el amor. Así que existe una idea equivocada, querida Carla, evidentemente, que la compasión es debilidad. Partamos de ahí. Esa idea ha hecho mucho, mucho daño en el mundo organizacional, porque ha llevado a los líderes a endurecerse, a desconectarse y a operar desde la distancia emocional, aunque las decisiones las toman desde lo emocional, pero se desconectan y en realidad desde el inconsciente están tomando esas decisiones desde lo emocional. La compasión nunca es suavidad. ¿Sabes qué es la compasión? La compasión es conciencia, la compasión es la capacidad de ver al otro sin dejar de ver el resultado. La compasión es poder tomar decisiones difíciles sin deshumanizar a las personas en el proceso. Y algo que me llamó mucho la atención cuando estaba escribiendo este libro es saber que la red profesional más grande del mundo, que es LinkedIn, precisamente tiene este modelo de liderazgo que es el liderazgo compasivo. Y le parecería un increíble que una empresa fintech, ¿cierto? Como esta, pues tenga a bien trabajar desde la compasión para su ejercicio de liderazgo, porque un líder compasivo nunca evita la exigencia, eso es lo que piensa, es que es muy suavecito, nunca evita la exigencia, y es que escuchar hablar al CEO de LinkedIn para que nosotros veamos este ejercicio de liderazgo compasivo. Lo que pasa es que hace más clara esa exigencia, inclusive la hace más justa, la hace más coherente, porque entiende que detrás de cada resultado hay una persona y que el hecho de que los ignore tiene muchas consecuencias. Así que le diría a ese CEO que la compasión bien entendida no reduce resultados, al contrario, los hace sostenibles porque genera confianza. Y la confianza, querida Carla, tú que eres una consultora muy reconocida en este medio, la confianza es el activo más poderoso dentro de una organización. Sin confianza, todo nos cuesta más. Las decisiones se retrasan, los equipos se desgastan, la energía se dispersa. Los reprocesos, querida Carla, ¿cuánto le cuesta un reproceso a una organización? Ellos no se dan cuenta de eso. ¿Cuánto nos cuestan las renuncias silenciosas en una organización? ¿Cuánto nos cuesta el ausentismo por enfermedades? Y eso está asociado a un tema que se llama confianza. Totalmente, es la base de la cultura. Muchas gracias, Ángela. ¿Y qué consejo le dejarías a esos líderes emergentes que nos escuchan? Ay, a estos líderes emergentes que nos escuchan, hay que liderar es un ejercicio bellísimo, bellísimo. Y yo sé que aquí seguramente han tomado nota de algunos mensajes, de algunas frases, de algunas experiencias que hemos tenido a lo largo de la vida. Decirles que el ejercicio de liderazgo es un privilegio. Y si yo tuviera que dejarles un mensaje hoy a los líderes emergentes, no les dejaría ni un modelo, no les dejaría ni una metodología, no les dejaría una pregunta, porque yo ante todo soy pedagoga.
Entonces les dejaría una pregunta porque la pregunta es el mayor mecanismo de aprendizaje que tenemos. Y la pregunta que les diría es, ¿desde dónde están decidiendo? Y hágasela en primera persona. Yo hoy, ¿desde dónde estoy decidiendo? Porque aquí hay algo muy importante en el liderazgo y es que muchos líderes creen que lideran desde la estrategia, pero en realidad no, están decidiendo desde el miedo, deciden desde el ego, deciden desde la necesidad de aprobación y eso contamina todo, contamina la cultura, los resultados, las relaciones. Así que los dejo con esa pregunta. Yo hoy, ¿desde dónde estoy decidiendo? Qué belleza. ¿Y qué significa Unleash Leadership o expande tu potencial para Ángela? Uh, pues es que nosotros tuvimos el privilegio de conectar con esta maravillosa obra hace aproximadamente unos 6 años, más o menos, 7 años. Y para mí significa liderar, es como liberar el liderazgo de todo lo superficial que lo ha debilitado. Es que liberarse es sanador. Lo que les dije ahora, soltar el control. Soltar el control significa esto, liberarse. Porque mire, alrededor del tema del liderazgo, y lo podemos ver, por ejemplo, en los libros, yo creo que todos los libros todos los días se escriben cientos, y no exagero, cientos de libros sobre liderazgo, en todas las lenguas, lo estoy diciendo, pero finalmente liderazgo. Es decir, hay mucho discurso, hay mucha teoría, hay mucha inspiración, pero poco liderazgo real, porque liderar no es inspirar cuando todo está bien. Pues es muy fácil hacerlo. Es ante todo sostener cuando todo se vuelve incierto y liberar. El liderazgo implica soltar precisamente esa necesidad de aprobación, soltar el miedo al conflicto, soltar la comodidad de lo conocido. Porque mientras un líder esté atado, si no está liberado, a la validación externa, que no puede tomar decisiones verdaderamente, no puede transformar su entorno. Entonces, aquí básicamente les digo que el liderazgo comienza cuando dejamos de actuar para agradar y empezamos a decidir para construir. Y eso significa liberarnos, liberarnos. En ese momento lo estamos haciendo. Tomar conciencia de los paradigmas para poder hacer esa liberación. Totalmente. Gracias por tu conocimiento, gracias por esa experiencia que nos compartiste y bueno, a seguir liberando el control y seguir expandiéndonos. Muchas gracias, Ángela. Gracias a ti, Carla. Gracias a todos los que han llegado hasta este momento. Nos han dado lo más valioso que tienen, que es su tiempo. Y me encantaría, obviamente, que nos siguiéramos viendo en las redes sociales, angela.mentora o en mi página web www.angelamentora.com. Gracias.